Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez OFM y la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Les dan la bienvenida a su diplomado Fe y Política en esta tarde. Como les decía, ya en esta semana vamos a entrar al último módulo que tiene que ver con el enfoque de transformación de la realidad social y política. Cuando hablamos del enfoque de transformación, casi que podría ser otro diplomado. De hecho, Rosita creo que diseñó un diplomado sobre transformación social. Pero en esta noche vamos a iniciar este último módulo que nos da también unas orientaciones sobre todo ese proceso de transformación. Hoy hablamos muchísimo de la transformación social y también de la transformación política. Creo que es importante que podamos acercarnos en esta tarde y dar inicio a todo este tema que es tan importante en nuestro cierre del diplomado. Hoy nos acompaña Rosa Inés Floriano. Ella es directora ejecutiva del Instituto Interamericano por la Paz y la Reconciliación. Como decía la vez pasada, también Rosita es fundadora de la Escuela de la Caridad, eh, por muchos años de trabajo en el Secretariado Nacional de Pastoral Social, con grandes aportes en todos estos temas, con reconocimiento nacional y también latinoamericano en todos estos temas de construcción de paz y de reconciliación. Rosita, gracias por acompañarnos, por estar esta noche con nosotros y le damos la bienvenida y gracias nuevamente por acompañarnos y sé que en medio de todo su trabajo sacó un momento para compartir con nosotros en esta escuela. Gracias, Rosita. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos de nuevo por darme la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Eh, yo quisiera, bueno, el reto que tengo el día de hoy, porque lo considero un reto, es proponerles a ustedes el ver, digamos, la incidencia del cristiano, del bautizado católico en el mundo de la política como un proceso de transformación, para decirlo en cristiano, como un proceso de conversión permanente. Y por lo mismo quisiera que conversemos, en lugar de hacer primero una presentación magistral, ya les compartiré de dónde sale esta propuesta, el origen de este enfoque teórico y práctico, pero antes de entrar a eso, me gustaría mucho que abramos un muy breve espacio con los que ya han ido llegando. Tenemos más o menos unas 15 personas ya conectadas bajo una pregunta. Yo entiendo que si ustedes están tomando un diplomado de fe y política, es porque realmente tienen una legítima inquietud por tratar de entender qué es lo que nos corresponde hacer de manera seria, de manera comprometida a las personas de fe en este campo que pareciera ser un campo que cada vez se nos va más de las manos, que cada vez parece más lejano, que parece cada vez más opuesto a los ideales que nos plantea los valores del Evangelio. Sería interesante que abriéramos un momento de conversación, unos minutos. ¿Ustedes creen que es posible transformar el mundo de la política? Y si lo ven posible, ¿cómo se imaginan ustedes que sea posible esa transformación? Son dos preguntas en una y por eso quisiera que para empezar a auspiciar la participación, ustedes mismos levanten su mano y puedan intervenir de acuerdo a esta pregunta orientadora, ¿vale? Muy bien, entonces es el momento para abrir sus micrófonos, abran sus cámaras también y ojalá podamos establecer un momento de conversación. Entonces, de acuerdo a la pregunta, abran sus micrófonos. Perfecto, Servio. Ojalá sí pueda abrir su cámara. Qué bueno que lo podamos ver y escuchar también. Gracias, Servio. Buenas noches para todos. Buenas Buenas noches. noches. Eh, Saludo especial a Rosa Inés. Interesante pregunta, desde luego, ¿no? Yo pienso que sí es posible, pero hay que hacer un recorrido eh, de espinas, llamémosle así, un recorrido con muchas dificultades, porque estamos en un país donde hay una desviación del verdadero concepto de política.
De tal forma que lo primero que tenemos que empezar a hacer es a realizar un trabajo pedagógico al interior de formar personas con verdaderos criterios políticos desde, desde la fe cristiana, naturalmente, desde el compromiso cristiano, ¿cierto? Los cristianos tenemos unas herramientas sólidas para trabajar la política, ¿verdad? Y tendríamos que hacer un trabajo bastante duro al interior de la escuela, al interior de las comunidades y especialmente al interior de los centros educativos y centros universitarios para, para dar a conocer este propósito. Ahora, ahora bien, hay un elemento que a mí me preocupa mucho y es que hay pocos obreros, ¿sí? Para empezar este trabajo realmente. El compromiso cristiano no es fácil y es un camino, como digo, de espinas. Gracias. Servio, Gracias, muchas Servio. gracias. Nos plantea Servio que es posible, que es un camino difícil, que tal vez nos hemos dejado agarrar un poquito la tarde para empezarlo, pero que es posible. Gracias, Servio. Adelante. ¿Quién sigue? Fray Luis Fernando. Fray Luis Fernando. Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Muy bien. Bueno, a ver, me perdonan que haga una reflexión desde la filosofía, porque pues ese es el campo en el que yo más he trabajado mucho y en el cual pues sigo trabajando mucho. A ver, yo me quiero remontar a esa famosa frase de Aristóteles, muy trillada por todos. El hombre es un animal político. Son políticos, decían en griego. Ese son políticos nos presenta a nosotros que nuestra condición animal, de acuerdo a los estudios que se hacen de esa frase de Aristóteles, nuestra condición animal nos lleva a nosotros a darnos cuenta que nosotros tenemos que aplicar a la política aquello que nosotros se nos distingue como animales. Hay dos cosas que nos distinguen como animales, dolor y placer. Es lo que nos distingue como animales y es lo que compartimos con los animales. Por lo tanto, poner al servicio de la política nuestra condición animal, nuestra animalidad, significa precisamente superar aquello que por naturaleza nosotros somos, dolor y placer. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que luchar y trabajar porque aquella situación humana que es tan animal, perdón, como es el dolor y el placer, se pueda transformar realmente en fuerza, en fortaleza, en virtud dentro de la política. Por lo tanto, si queremos transformar una política, tenemos que transformar lo que tenemos de muy animal en nosotros. Y cuando uno ve realmente el ejercicio de la política, uno se da cuenta que son los apasionamientos, que es la búsqueda de intereses, que es la búsqueda de ideologías, que es la búsqueda de cuestiones netamente partidistas, de grupos. Eso es lo que se está imponiendo. Por lo tanto, transformar la política es precisamente superar nuestra condición animal, nuestra condición de animalidad y poder hacer de esa transformación animal realmente el dolor y el placer, hacer de eso realmente virtudes, hacer de eso realmente capacidad de trabajo y de lucha y no apasionamientos, ni búsqueda de intereses, ni únicamente cuestiones que nos verían únicamente como unos animales trabajando en política. Entonces creo que el son políticos, el animal político de Aristóteles, nos lleva a nosotros a pensar de que tenemos que superar nuestra condición animal, que solo busca el placer personal, que solo busca satisfacer su dolor, que solo busca satisfacer sus necesidades personales, su egoísmo, su dolor, su placer, olvidándose realmente
del sentido común, del bien común, y superando esa condición animal, yo creo que nosotros podemos realmente hacer de la política lo que ella en realidad es: búsqueda del bien común y no búsqueda de la satisfacción de mi placer y la satisfacción de mi dolor. Gracias, Fray Luis Fernando. Hermana Miriam, última intervención para avanzar en el contenido de la clase. Bueno, buenas noches. Yo sí creo, y esa es la gran esperanza, de que sí es posible realmente eh, transformar esta sociedad, pero tenemos que partir de entre todos a ver, como de cantar lo que realmente es política, ¿no? Porque para la gran mayoría de personas cuando se habla de política, consideramos que es un asunto de otros, que es una cosa de gente deshonesta, que vive con poco, como con poco esfuerzo y que está acostumbrada a robar, ¿no? Entonces, no, pues que robe, ya sabemos que robe, pero votemos por el que va a robar poquito, ¿no? Entonces yo considero que cambiar esa concepción de lo que realmente es política para considerar que nos corresponde realmente a todos, ¿no? Que la política es algo necesario, que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con el otro y que tiene que ver con todo, como dice el Papa en la Fratelli Tutti, como también no lo dice ahora en la Laudato Si, ¿no? Todo está interconectado, eso es política. Tener que ver que no solamente es pensar en mí y en mi beneficio, sino en un bien común realmente. Entonces yo creo que hay que cambiar como esa conciencia de lo que realmente es política y de lo que es verdad participación ciudadana, porque a veces creemos que eso no es con nosotros, que la participación ciudadana solamente tiene que ver con la Junta de Acción Comunal y ya, no, tiene que ver mucho más. Y lo otro que hoy yo me quedaba así como pensando, algo, alguien decía que, bueno, que habíamos salido ganando en estas elecciones porque había mucha gente que había ganado y que era católica. Y yo, ay, Dios mío, bendito sea Dios. Yo decía, no, pero eso para mí no garantiza nada, porque realmente hemos visto cuántos van a misa y comulgan, decía una hermana, y entonces yo me quedaba callada porque es mejor no discutir sobre eso, a veces para mantener la paz, pero yo pensaba que no, esa concepción no puede ser así, porque ¿cuántos han estudiado, cuántos políticos o cuántos que han asumido el poder han estudiado en colegios cristianos, católicos, ¿no? Y cuántos van a la Eucaristía y se ponen la ceniza, salen en la foto, pero ¿cuáles son las acciones realmente que respaldan ese ser político, cristiano, católico, o simplemente dice, bueno, no al aborto, pero sí a otras cosas de violación de los derechos humanos y de los territorios? Entonces es como por ahí, pero yo creo que todo este afán y esta demagogia que ha producido, no solo en el país, sino en América Latina, yo escuchaba la entrevista que usted tenía, Rosa Inés, con esta exandinista, ¿no? Y yo decía, ay, Dios mío, qué difícil realmente, porque yo me escuché y me quedé como triste con todo lo que ella decía. Yo, ay, Dios mío, es real porque uno, no es que uno sea fanático, pues, pero uno sí aspira a que, bueno, un cambio podría ser por otro lado, pero bueno, no. Pero no, yo sí considero que hay que mantener la esperanza y que sí es posible, que sí es posible si nosotros también somos responsables de los que a nosotros nos corresponde también acompañar, educar, ¿no? Entonces, cambiar esas mentalidades, pero no es fácil, pero sí es posible, hay que hacerlo. Muchas gracias. Así es. Rosa, yo también quiero decir una cosita. Adelante, Prendí la María. cámara porque yo no sé manejar la manito. Me Adelante. perdonan. Yo escribí aquí algo que si es desde el cristiano y el cristiano católico, aunque yo considero que todos los cristianos debiéramos de trabajar de la misma manera, es que nosotros deberíamos, o sea, para cambiar verdaderamente esa conciencia política, tendríamos que tener una conciencia, valga la repetición, o sea, ser conscientes de lo que estamos haciendo.
Y la humildad también es muy importante. Desde el reconocimiento del otro, comprendiendo que todos necesitamos de todos y a bajarnos como lo hace Jesús en el servicio al otro. ¿Ve? Ujú. Y el ejemplo más grande es el Papa Francisco, porque él desde su juventud, desde el sacerdocio, o sea, ese ejemplo de vida de él, más que todo lo que ha escrito, ¿ve? Es esa vida que él ha llevado, que es un ejemplo para todos nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño, ¿ve? Porque yo pienso que no solamente aquellas personas muy preparadas para trabajar en el campo del mando como tal, dentro de la política, el mando de un país, todos tenemos responsabilidad y se necesita desde el más grande hasta el más pequeño esa conciencia de qué es el servicio al otro y la ayuda, no entre ellos mismos, sino entre todos, ¿ve? Desde el más chiquitico hasta el más grande. No hablar de corrupción, porque ya eso está trillado, digo yo, pero Ujú. sí ese ejemplo de vida y lo que cada uno en nuestra labor, en nuestro trabajo, debemos hacer por nosotros mismos para concientizarnos cada día más y por el otro. Muy bien, muchas Gracias. gracias. Me disculpan, van a escuchar un poquito las campanas. Estoy aquí justo atrás de una capilla de un templo y va a sonar un poquito fuerte la campana, pero espero que me escuchen. Muchas gracias por sus reflexiones. Yo creo también como ustedes que es perfectamente posible, que no es ciertamente fácil, pero vale la vida hacerlo. ¿Por qué vale la vida hacerlo? Porque yo creo firmemente en que digamos que en nuestra dimensión, la dimensión del ser humano, la dimensión social, necesariamente requiere de unos mínimos para garantizar de manera sostenible la coexistencia y que la humanidad pueda, digamos, prevalecer, que la humanidad pueda permanecer en la existencia coexistiendo como un cuerpo dependerá pues de una capacidad de reconocer que tiene partes muy distintas, pero que están todas interconectadas, como ustedes lo han mencionado. Y entonces vale la pena ir un poquito más al fondo de hasta dónde en el Evangelio podemos encontrar algunas pistas, algunas luces que nos puedan orientar cómo es posible esa transformación del mundo de la política al modo del Evangelio. Lo que yo les voy a compartir tiene un origen interesante. Como yo les explicaba en el foro anterior, pues mi aprendizaje, mi escuela ha sido la experiencia en procesos de fe desde la iglesia en la dimensión social, en la Cáritas, pero también en la pastoral juvenil, en distintos escenarios. Y a lo largo de todos esos años, pues fui entendiendo y aprendiendo muchas cosas que me ayudaron a entender, digamos, cómo en la propuesta del Evangelio sí que hay una manera de comprender cómo es posible la conversión. Y la conversión no solo en las personas, sino la conversión social o la transformación social y con ello la transformación del mundo de la política, del mundo de la economía y todo lo demás. Por eso no debe asustarnos ni lo que dice el famoso candidato argentino de que el Papa Francisco es un comunista porque cuestiona, porque interpela que el mundo en la economía sacó del centro a la persona, al ser humano, y eso es condenado por muchos liberalistas, digamos, agresivos, eh, como si fuera comunismo, lo homologan con el comunismo. Ciertamente el Evangelio es revolucionario, pero es una revolución desde el amor, nada tiene que ver con el comunismo, que distinto es que ciertas ideologías adoptan lenguajes similares y lo que quiera que sea, pero claramente la fundamentación que el Evangelio tiene para mostrarnos a caminos de verdadera transformación y una transformación que se sostenga en el tiempo, esa es la verdadera transformación. Lo demás son barnices. Y creo que hay un elemento muy importante
a mí me ayudó mucho a ver, contaba también en el webinar, en el foro, perdón, del encuentro que tuvimos con John Paul Lederach y cómo él nos enseñó a entender que la transformación de la sociedad para alcanzar la paz estable y duradera, pues también pasaba por procesos de largo aliento y nos presentó la teoría de transformación social de conflictos. Cuando yo empecé a socializar un poco esta teoría con los obispos, con los cleros en las diócesis, me encontraba con una resistencia como natural. Y resulta que esa resistencia es, bueno, eso suena como muy técnico, es como una cosa por allá de la academia, pero ¿eso en qué dialoga con el Evangelio? Y para superar esa resistencia, porque yo lo encontraba muy conectado, pero entonces entendí que era muy importante darle ese fundamento y nuestra propia identidad cristiana a una propuesta de transformación de Colombia, de la sociedad colombiana, para que sea algún día un país en paz, con justicia social. Y entonces, en ese momento, pues empezamos a escudriñar, hicimos una comisión teológica, ahí estuvo acompañándonos el profesor Wilmar Roldán Solano de la Universidad Javeriana, tuvimos acompañamiento de varias personas, un experto pastoralista de la Pontificia Universidad de México, el padre, se me fue ahora el nombre, que tiene un tratado de teología pastoral muy interesante. Hicimos búsquedas, también Benjamín Bravo de la pastoral urbana, hicimos como una recolección de gente que ha tenido un gran recorrido en la vida de la iglesia para tratar de escudriñar cómo se puede entender la transformación de la sociedad en todas las distintas dimensiones, en la dimensión ecológica, la dimensión política, económica, cultural y la social, por supuesto. ¿Cómo es posible esa transformación? Y lo que fuimos descubriendo fue una cosa maravillosa. Lo que yo hoy les voy a presentar entonces es la perspectiva cristiana de la transformación, recogiendo elementos de la propuesta de John Paul Lederach, que la de él está planteada más para construcción de sociedades pacíficas. Porque, por supuesto, si estamos hablando de transformar la política en Colombia, pues necesariamente en un contexto de tanta violencia, pues tenemos que pensar en que la transformación nos conduzca a la paz. Entonces, lo que yo estoy planteando en este concepto, y no es ajeno al concepto de todo el continente americano, por lo que ya les contaba también en el foro anterior. Entonces, voy a compartir pantalla un poquito para mostrar algunos elementos rápidamente y después nos vamos a un pequeño espaciecito de trabajo en grupos para que haya más participación y desde allí podamos conversar un poco sobre esos 4 aspectos fundamentales que les voy a presentar a continuación. Por un lado, algunos rasgos de la realidad que aborda también el Papa Francisco en Fratelli Tutti cuando habla los rasgos de un mundo cerrado, pero que creo que son importantes no perderlos de vista. Yo sé que ustedes han pasado en los módulos anteriores, profundizaron bastante en eso, así es que no me voy a detener mucho, pero sí creo que es importante para entender por qué esta propuesta de transformación se encaja en la propuesta del Evangelio donde Jesús nos presenta en las parábolas del reino que el reino es transformación permanente. Entonces, esos primeros rasgos de la realidad tienen que ver con, ustedes lo decían, en Fratelli Tutti, perdón, en Laudato Si, pues el Santo Padre nos va mostrando la urgencia de reconocer la interdependencia humana y no solamente es un reconocimiento cristiano, o sea, eso es un tema de la humanidad. El que quiera desconocer o pretenda desconocer que el ser humano es totalmente independiente, pues está muy errático. O sea, lo que comemos depende de otros, lo que nos vestimos depende de otros, el trabajo, lo que sea, en producción de bienes y servicios, interactúa y depende de otros, porque si ofrecemos algo para vender y no tenemos a quién venderle, pues por supuesto, entonces hay ahí una interdependencia. Nos enfermamos y dependemos de otros también para recuperarnos. Es decir, desconocer la interdependencia humana es absurdo, completamente absurdo. Pero el asunto es que pareciera que
mientras por un lado estamos totalmente interconectados y somos muy dependientes de otros para poder vivir, cada vez más pareciéramos empeñados en desconocer la interdependencia, es decir, tenemos un problema de negación de lo interdependientes que somos. Entonces nos decimos muy autónomos y eso tal vez tiene que ver con esa cultura digital que te permite todo ilimitado y además a tu medida. Si te das cuenta en los comerciales con frecuencia nos están diciendo que pague un plan y es ilimitado de no sé qué, pero además en los juegos tú puedes hacer a tu medida el contendiente, todo es a tu medida, es decir, tienes la opción de vivir a tu medida, hacer todo a tu medida. Por eso también, hasta en las formas de vivir nuestra fe, queremos construir un Dios a nuestra medida, queremos vivir la fe a nuestra medida y todo eso tiene que ver con una cultura que nos ha ido segregando, que nos ha ido desconectando y pareciera que quisiéramos replegarnos y ese momento en que vivió la humanidad la pandemia, donde el Papa nos decía, o reconocemos la interdependencia que tenemos y afrontamos esto juntos como cuerpo, como humanidad, y resucitamos del COVID y salimos de aquí fortalecidos como humanidad, o no la vamos a librar. Y hoy nos escribe en un documento Laudate Deum, empieza con unas palabras muy fuertes, casi diciendo, el mundo pareciera haber llegado a un punto de no retorno en el camino de la autodestrucción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ni siquiera la pandemia nos pudo llevar a reconocer que somos interdependientes? Nada, ni siquiera ese capítulo. Hubo manifestaciones bonitas. Yo recuerdo que veía en los videos cosas muy interesantes, hasta tiernas, y lloraba por muchos gestos pero lo que en realidad ocurría detrás de una que otra cosa así muy popular, con muchos likes en las redes, pues hasta persecuciones y la gente para protegerse amenazaba a los integrantes de los servicios de salubridad porque sentían riesgo, que ponían en riesgo a sus vidas, es decir, como sálvese quien pueda. Yo viendo en la tragedia de Acapulco, hace unos años México vivió un terremoto y se vio una movilización de la reserva moral en una solidaridad desbordada. Y lo que hoy vimos en una situación como la de Acapulco fue una rapiña por la supervivencia. ¿Qué pasó con la reserva moral? Como que pareciera que el código de vida no es ya todos dependemos de todos y afrontemos juntos las dificultades que se nos vienen encima, porque la crisis climática no es una ilusión, no es un mal sueño, es una realidad. ¿Y qué pasó? Que en lugar de prepararnos solidariamente para enfrentar lo que pueda estarse viniendo, lo que se está viniendo, lo que está pasando, pareciera que el código de la convivencia humana es sálvese quien pueda. Por otro lado, pues esta misma situación de crisis climática nos está arrastrando o reconocemos que esto depende de todos y entre todos trabajamos para mitigar y tratar de detener un poco este camino de destrucción, tratando de asumir ese nuevo código del cuidado en lugar que nos propone el Papa Francisco en lugar del código del dominador, del depredador, de la creación, y más bien nos ponemos en el chip del cuidado de la creación. Por otro lado, la pérdida del sentido de la otredad, o sea, pareciera que el estar tal vez tanto tiempo frente a las pantallas se nos hace olvidar que con quienes hablamos detrás de las pantallas son personas, son seres humanos, son historias que tienen sentimientos y entonces como que se va perdiendo el sentido de la otredad, como que nos cuesta reconocer que al otro lado, aunque tengan ideas distintas o incluso opuestas a la mía, hay seres humanos con una historia, con heridas igual que yo, con defectos igual que yo, pero también con muchas potencialidades igual que yo. Es muy importante que vayamos reconociendo que en la otredad estamos conectados y de alguna manera necesitamos entender que esa conexión es la que nos puede garantizar una coexistencia no solo armoniosa y pacífica, sino una coexistencia en la que podemos construir bienestar para todos.
los modelos de vida que se dedicaron a sacar del centro a la persona. La economía sacó del centro a la persona y puso la ganancia, dice el Papa Francisco. La política sacó del centro a la persona y puso la ambición de poder, los privilegios. Podríamos decir que las relaciones sociales sacaron del centro a la persona y pusieron el beneficio propio. Y así poco a poco en los modelos de vida que se han ido afincando, que se han ido construyendo, se empeñaron en dejar de servir a la persona humana, a la promoción humana, y por el contrario se replegaron y están traicionando aquello para lo cual surgieron. A mí me parece, digamos, como muy desafiante que el Papa nos está instando a los católicos, si hemos estudiado economía, pues entonces una su fe con el campo de la disciplina que usted estudió y trate de ver cómo ayuda para que esta humanidad vuelva su rostro a la humanidad, a la humanidad de todos, a la dignidad de todos. ¿Cómo hacemos para que en esa capacidad que tenemos los seres humanos de co-crear, de seguir recreando la realidad, la sumamos de manera protagónica, nos hagamos cargo de ella y no nos dejemos y no vayamos por la vida reaccionando a los golpes de la realidad? ¿Cómo nos hacemos cargo de la realidad? Somos hijos del Creador, hechos a su imagen y semejanza. Tenemos la posibilidad de recrear nuevas realidades y sin embargo estamos todo el tiempo arrastrados por la inercia de lo que los sistemas van definiendo por nosotros. Y eso significa la pérdida de la capacidad política, es decir, de la capacidad de dialogar para entendernos, para buscar una pertenencia común y un bien superior a los bienes particulares. Eso es lo que nos ha llevado a la cultura del descarte, a los desencuentros que producen violencia, a la corrupción, a la cooptación de las estructuras para beneficios de unos pocos en detrimento de muchos otros que sufren las consecuencias. Y en virtud de eso podríamos decir, miren, hay como 3 elementos fundamentales sobre los que el Evangelio nos va a proponer la importancia de recuperar desde un buen ejercicio, sano ejercicio de la política, del amor político o la política como una dimensión de la caridad, una dimensión del amor, es decir, el amor tiene una dimensión política. Y lo que el Papa Francisco está describiendo en esa política del bien común es que es una política que tiene que garantizar que la persona tiene las capacidades para escuchar al otro, dialogar con el otro, construir con el otro en reconocimiento pleno y el respeto de las diferencias de ideas, de ideologías, de pertenencias a distintos credos religiosos, a distintas razas, todas esas fronteras que nos hemos inventado los seres humanos, porque son todas fronteras, invenciones humanas. Y desde ahí hacer un tejido social sano, teniendo como modelo la utopía cristiana de la civilización del amor. Es decir, cómo el bien común es capaz de llevarnos a trabajar colaborativamente con el otro y no competitivamente contra el otro. Creo que son códigos que el Evangelio nos muestra. Cómo construimos con el otro, ¿sí? Pese a todas las diferencias, y a partir de eso recuperamos decididamente a las estructuras para lo que fueron creadas y llegamos a incidir en esos modelos de vida. Pues nosotros en nuestras prácticas perpetuamos lo que le cuestionamos a los modelos. No me digan que no. Revisemos cómo funciona la economía familiar. ¿Quién toma generalmente las decisiones en la casa si no es el proveedor económico? Es decir, que quien es el dueño del capital es el que toma las decisiones sin darle participación a los demás porque no son productivos. Pues eso es lo que hace el capitalismo, que desprecia al ser humano porque no le es productivo. Por eso mata ancianos, porque le cuestan al sistema de salud. Por eso mata niños no nacidos, porque además está creciendo la población y necesita que sean menos para que no demanden y generen presión sobre derechos y servicios sociales. Por eso mata. Son modelos que matan porque necesita deshacerse de todo lo que es improductivo, lo que no produce no puede participar de las decisiones. Y eso lo hacemos nosotros en pequeño, en nuestras familias.
Eso lo reproducimos en la forma en que nosotros, eso que le cuestionamos al sistema político, de la corrupción, lo reproducimos nosotros en pequeño cuando recurrimos a alguien que nos diga, mire usted que es amigo allá de la señora que hace el trámite de los créditos, yo estoy reportada, pero le echo una platica ahí para que usted me colabore y me saquen y que no mire el reporte y entonces me saque ese crédito que lo necesito con urgencia. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que con proporciones, pero éticamente tiene la misma equivalencia, es corrupción. Al contratista que le paga la coima al político para que le conceda un privilegio, le conceda sin competir, sin hacer el procedimiento transparente que todos deberían hacer por el bien común para poderse ganar una obra y hacerla como quiera y después los perjudicados son aquellos destinatarios de la obra. Tienen mucha correlación, o sea, somos hijos de los sistemas y en nuestros pequeños comportamientos nosotros reproducimos todo lo que le vivimos cuestionando en las narrativas, porque entonces denunciamos y creemos que somos grandes profetas porque hablamos mal de los políticos, que somos proféticos porque denunciamos. Qué bueno que es mirar la paja del ojo ajeno, pero no somos capaces de ver la viga que cargamos en el nuestro. Y entonces ahí es donde entra qué es lo que nos ofrece el Evangelio para poder hacer esa transformación. Porque lo que el mundo nos ofrece depende de dónde esté usted en esta pirámide de la sociedad. No nos gusta que veamos la sociedad como una pirámide, pero así es como funcionamos. Y entonces no es mi papel en este momento cuestionar que sea o no una pirámide que debería ser circular y todo lo ideal que quisiéramos. Así funcionamos. Y vamos a tratar de ver, pues los que son grandes tomadores de decisiones quieren hacernos convencernos de que las decisiones buenas son las que se toman de arriba hacia abajo, es decir, que el cambio viene si los pensadores, los que han ido por allá a Harvard, los que han tenido privilegios, oportunidades y tienen el capital, tienen la posibilidad de decidir. Ustedes recordarán, los que son colombianos, cuando el escándalo del predio este del Carimagua, ¿se acuerdan que le quitaron un predio a el presidente hoy, el famoso que le decían Uribito II, que hoy está preso por agroingreso seguro, Andrés Felipe creo que se llama, el exministro, le quita un predio a las víctimas de desplazamiento forzado? ¿Qué era lo que había en su imaginario? Él estaba siendo coherente con ese tipo de visiones. Ese terreno ahí está, los desplazados no tienen con qué producirlo, eso no está generando riqueza. En cambio, se lo quito a ellos, se lo entrego a unos empresarios que tienen cómo producir, ponen a generar riqueza ese predio y pueden contratar a todos esos desplazados. Esa es la visión que él decía y salía a defender su postura en los medios de comunicación. Y no es el único. Detrás de muchas de nuestras políticas públicas, esa es la visión que nos quieren ofrecer los que están allá en esa élite, en las élites. Esos que están allá son los que nos dicen el cambio es de arriba hacia abajo, porque quien tiene el capital puede generar empleo y de eso nos quieren convencer todas las élites, las políticas, las económicas. Otros dicen, no, el poder es del pueblo y el que sufre es el pueblo y entonces el cambio tiene que venir de abajo hacia arriba. Y entonces en esa base social donde está el mayor porcentaje de la población, porque es donde están los pobres que padecen las malas decisiones de los de arriba, ellos son los que les duele la realidad y por lo tanto las transformaciones y el cambio va a venir cuando la gente de abajo hacia arriba se empodere, asume, y entonces nosotros podríamos decir, sí, una opción para transformar el mundo de la política es empoderar a los pobres. ¿Cuántos modelos de revoluciones de abajo hacia arriba han sido un fiasco también en las Américas y que terminan enfrascados en algunas ideologías? Por muchas razones, porque puede ser muy bonito el sueño de que los pobres tomen el protagonismo y resulta que en un día como las elecciones, pues qué proyecto de nación en su cabeza, lo que cuenta es que hoy no tengo con qué darle comer a mis hijos y entonces, pues si me ofrecen 200.000 pesos por el voto, yo vendo el voto porque tengo que darle comer a mis hijos. Ojo que yo no estoy diciendo que eso sea bueno, ni que esté de acuerdo. Estoy tratando de decir un poco cómo es que en esas visiones de transformación siempre hay unas paradojas
y que es importante reconocerlas, porque si no somos realistas, pues de romanticismo y de ilusiones no se han logrado hacer muchas transformaciones que digamos. Y hay otra visión que hoy se nos está ofreciendo como lo que está de moda, que es el centro hacia afuera. Es decir, el cambio viene del centro hacia afuera. ¿Quiénes son los que están en el centro? Generalmente quienes han escalado posición, que ya no son, digamos, como la base pobre de la sociedad, sino que han logrado educarse un poquito más, que han logrado entrar en contacto, que se han organizado y están generalmente en estructuras, colectivos, sociedad civil organizada, y que dicen, nosotros podemos hacer la transformación, primero porque conocemos cómo funcionan las élites, y las élites no logran conectar con el pueblo, y nosotros venimos del pueblo y se dicen representantes del pueblo, ¿sí? Y uno diría, bueno, sería una buena mediación si el centro hacia afuera, que es lo que también a veces en el campo de la política hemos visto, pues que esos del centro que alguna vez estuvieron en la base y fueron el pueblo a través de sindicatos, a través de muchas formas, fueron subiendo, escalando un poquito más cerquita y apenas las élites vieron que a este lo siguen muchos de las bases, entonces no es necesario engañar a tantos de la base. Corrompemos a este y entonces tenemos una base que lo sigue. Y como este ya probó las mieles un poquito del sabor de los privilegios, entonces con facilidad, ¿cuántas veces no hemos visto al pueblo frustrado por esos liderazgos del nivel intermedio que los han traicionado en la política, que los han traicionado, por ejemplo, cuando han salido a buscar en marchas la reivindicación de algunos derechos y después entran a unas mesas de negociación por allá que nadie sabe y cuando salen las sensaciones se vendieron, algo les tuvieron que haber ofrecido porque nada de lo que acordaron era lo que el pueblo quería. Pues esa es la realidad y no estoy diciendo que ninguna sea mal, es decir, que una sea mejor que la otra. Todas tres tienen algo de razón, pero todas tres tienen sus paradojas y por eso es muy importante entender que no va por ahí la lógica de transformación que nos ofrece el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Pensemos, esta semana, el Evangelio de unos de estos días de esta semana nos habló de la transformación al modo del reino. Cuando Jesús en las parábolas del reino dice que el reino se parece a un pequeñito grano de mostaza y utiliza la figura masculina que un hombre planta y luego una figura femenina, dice, y también se parece a una porción de levadura que una mujer integra en 3 medidas de harina y luego ayuda a que toda la masa leude. Si ustedes se dan cuenta, lo que nos está planteando esta parábola del reino es una cosa súper profunda, porque lo que nos está diciendo es, miren, no es ni de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, ni del centro hacia afuera. La transformación viene de adentro hacia afuera. Es decir, que la transformación del mundo de la política empieza en el corazón del bautizado. Y el poder con el que sale después depende de cuánto logró encarnarse en la tierra. Encarnarse en la tierra. Y luego, en el símil, digamos, que pone la parábola de la levadura, pues es que tanto esa masa crítica que es la levadura, recuerden que en el Evangelio primero, en las Sagradas Escrituras, se usaba mucho el término, la comparación de la levadura como sinónimo de corrupción. Y Jesús al ponerla en esta parábola la resignifica, dice, no es sinónimo de corrupción, es sinónimo de transformación. Lo que pasa es que usted puede transformar para bien o transformar para mal, pero la facultad de la levadura es fermentar, ayudar a que la masa leude. La transformación es de adentro. Fíjense que las dos tienen en particular lo que agrega el pequeñísimo grano de mostaza, es que decir que las grandes transformaciones, eso que vemos como inalcanzable, empieza en lo más pequeño, mi propio corazón, adentro de mi corazón. Y entonces eso lo confirma la levadura, es decir, solo es desde adentro hacia afuera que hace que la masa dé punto. Queremos que se transforme la sociedad, es de adentro hacia afuera. ¿Quiénes son entonces los bautizados? La levadura.
que transforma la masa, que es la sociedad. Pero para eso tiene que encarnar la palabra, encarnar ese encuentro personal. Cuando decimos somos discípulos y misioneros de Jesús, es que la palabra encarnada en nuestro propio corazón nos da las herramientas para que salgamos a ser levadura crítica de la sociedad, que ayudemos a que la masa de punto. Y esto no es un engaño, o esto no es una idea romántica, es muy real. Veámoslo ahora en Evangelii Nunciandi. Recuerden que Evangelii Nunciandi aparece en un contexto en el que la iglesia se estaba preguntando, como hoy en el sínodo de la sinodalidad, cómo sin traicionar, sin romper la fidelidad al evangelio, porque ese no es lo que vamos a cambiar, cómo actualizamos en la iglesia la forma de llevar, de encarnar esa palabra, esos valores del evangelio en la sociedad actual, con los interrogantes que la humanidad se está planteando. Y entonces, ¿qué tipo de evangelización es la que requerimos impulsar como iglesia? Entonces yo les invito a que ustedes se lean esos números de Evangelii Nunciandi, porque ahí hay una pista maravillosa para entender esto que nos quieren decir la levadura y el grano de mostaza dentro del análisis comparativo que hace Jesús para decir que el reino se parece a eso. El reino es movimiento, es transformación. La transformación, por supuesto que es posible. Y hemos visto, miren, en mis años de trabajo en Cáritas, en Pastoral Social, les puedo dar fe que hicimos por muchos años pequeñas iniciativas en esos lugares donde era todo imposible, imposible. Nos decían, es que allí todo lo que entra fracasa, no han podido, el gobierno no ha podido, y justo allí nos íbamos a probar una metodología basada, inspirada en el Evangelio, que está recogida en 4 módulos que tiene Cáritas publicado, que se llama Levadura del Reino para la construcción de una Colombia justa y en paz. Son 4 módulos que los pueden gestionar con Cáritas porque están hechos en digital, y ahí ustedes van a entender cómo hicimos una propuesta y la llevamos a la práctica en contextos de mucha complejidad, lugares donde no se podía entrar por la conflictividad y temas, y cómo al modo del evangelio fuimos entendiendo que era posible este proceso que nos plantea Evangelii Nunciandi. Y después llegamos a un proyecto grandísimo que nos ganamos una licitación con USAID, teníamos mucho miedo y muchos propios de la iglesia nos decían, eso es imposible para una cosa tan grande, está bien en esos proyectos chiquiticos, pero en una cosa tan monstruosamente grande ustedes no se van a rajar, y con USAID la cosa es seria. Pues terminamos convenciendo a USAID y terminaron supremamente convencidos de que la iglesia tiene un modelo que sí da esperanza para el país. Yo no les estoy hablando de una teoría, ¿sí? Yo la conocí como teoría de John Paul Lederer, pero una vez la resignificamos desde los valores del reino, les puedo decir con total certeza y con resultados evidenciables que sí es posible la transformación de la sociedad y de la política basado en estos valores del evangelio. Evangelii Nunciandi nos dio unas pistas muy interesantes. Cuando dice qué es evangelizar, entonces, primero en esos numerales 17, 18, 19 dice la complejidad de la evangelización y que cuidadito con andarla distorsionando, separando. Ese cuento de que la evangelización por un lado es el querigma, el anuncio, por otro lado, no es por un lado y por otro. La evangelización es integral y no se puede separar. Tiene dimensiones para entender esa complejidad. Tiene una dimensión querigmática, una dimensión celebrativa o litúrgica y una social, una dimensión que es la vida. Y la vida así con todo y la que conocemos, con todos los bemoles que conocemos en la política, en la economía, esa es la vida en la que hay que encarnar el mensaje del reino. Y luego dice eso, ¿cómo se hace? Dice, la iglesia evangeliza cuando por la propia fuerza del mensaje que proclama, es decir, del anuncio, transforma al mismo tiempo y desde dentro, dice, las formas de pensamiento y criterios de juicio en los bautizados, ¿sí? Las relaciones que establece, las estructuras que conforma para funcionar como sociedad y los modelos de vida. ¿Cómo les parece? Nos da una escala de transformación. Ese de dentro hacia afuera tiene esa ruta. Empiece por el corazón de la persona y la fuerza del evangelio tiene que llevar a darnos criterio para pensar y posicionarnos delante de la realidad y comportamientos delante de esa realidad. Actuar en coherencia con lo que decimos creer
es el primer lugar de la transformación del mundo de la política. En otras palabras, el bautizado tiene que ser un ciudadano en todo la complejidad de esa palabra, en todo el sentido de la palabra. Un ciudadano que colabora con los demás, que le apuesta al bien común, que es recto, que da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que es correcto, que no busca privilegios. Es un ciudadano en todo el sentido de la palabra. Sus actitudes y su comportamiento reflejan, es el hombre justo delante de Dios, es decir, el que reconoce la igual dignidad en todos sus hermanos, trata a todos por igual. Eso es el concepto de justicia, el concepto bíblico. Luego vamos a la segunda escala, las relaciones. Y entonces, si yo cambio mis actitudes y mis comportamientos, el sistema relacional en el que yo tengo incidencia tiene que empezar a transformarse. Si yo soy una persona que en lugar de conflictuar, dialogo. Ayer, en el Día de Todos los Santos, el padre Fidel Oñoro, búsquensela en YouTube, hizo una meditación sobre la vocación a la santidad de todos los bautizados, preciosa. Tomó las bienaventuranzas y ahí nos dijo cómo tiene que ser un ciudadano católico, un ciudadano discípulo misionero de Jesucristo. Escúchensela, es una meditación preciosa porque es hablar, el camino a la santidad tiene esta realidad temporal y esa realidad temporal es viva la ciudadanía, viva su fe en la ciudadanía, en un ejercicio corresponsable y da unas pautas desde las bienaventuranzas maravillosas. Yo les invito a que se lo escuchen. Y luego pasa a las relaciones se transforman. Después, porque es donde se vive en la comunidad la fe. Y entonces tienen que ser comunidades sanas. Cuando a mí me pidieron que diseñara el primer diplomado para un proceso latinoamericano, yo recuerdo que buscando el nombre decíamos evangelización transformadora y me lo corrigió justamente el padre de la pontificia, al que no me he podido acordar el nombre en este momento, y él dijo, pero eso es una redundancia, si la evangelización no transforma, no es evangelización. Eso fue impactante para mí. Entonces, pensemos qué es lo que hemos hecho tan mal en estos años de evangelización en América Latina, que nuestros bautizados católicos son los que están robando por allá en la política, son los que están aprobando leyes totalmente contrarias al criterio de la vida, del cuidado de la casa común, con tal de obtener coimas y privilegios. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Ustedes lo decían ahorita. ¿Cuántos de ellos no se educaron en colegios católicos, incluso en seminarios? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Que nuestra forma de evangelizar no ha tenido la capacidad de transformar sociedades mayoritariamente cristianas. Algo estamos haciendo mal. Entonces ahí la ruta que nos dice Vangeli Nunciandi es para prestarle atención. Primero la persona, luego sus relaciones y a través de las relaciones vivir la experiencia comunitaria, la dimensión comunitaria de la fe basada en el amor, en la caridad. Luego vamos al otro escenario, las estructuras. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos dan esa misma ruta, así estructuraron, por eso los capítulos van desde la persona, desde la dignidad, hasta llegar a la chivis, al Estado, ¿sí? Y entonces pasa por un nivel intermedio que es la chivis, la sociedad civil. Cómo nosotros, a través de nuestras estructuras, juntas de acción comunal, o colectivos de mujeres, distintos escenarios como sociedad civil, desde donde podemos empezar a generar espacios de diálogo en donde hagamos la experiencia de transformar las estructuras, teniendo en el centro de todo esto la dignidad humana, esos principios fundamentales que nos da el magisterio. Esa es la política, el modelo político. Y también les invito a que se revisen este es Evangelii Nunciandi. En el Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos da 4 principios. La realidad es superior a la idea. Transformar la realidad no se hace desde las ideas o desde las ideologías. La realidad nos dice con toda claridad qué es lo que clama conversión ahí. Y la realidad es la que nos tiene que disponer a que usted milite en esta ideología, yo en la otra, esté en esta religión y yo en el otro. La realidad es la que nos hace vecinos y en esa realidad es que tenemos que convivir y transformarla para el bien de todos.
la realidad es superior a la idea. La unidad, el todo es superior a las partes, a la suma de las partes, ¿sí? La relación entre conflicto y unidad. Esos 4 principios que da el capítulo 4 de Evangelio, ahí hay una propuesta, un modelo de existencia humana que vale la pena escudriñar un poco más. También hay un sacerdote argentino, se me va también ahora el nombre, pero me comprometo a buscarlo y hacérselo llegar el documento, que Scanone, el padre Scanone, hace una interpretación de un modelo de sociedad basado en estos 4 principios de Evangelii Gaudium. Aquí está, esta es la escalera de la transformación y aquí es donde pusimos en diálogo el enfoque de transformación social con lo que Evangelii Gaudium nos decía. Miren la feliz coincidencia o diosidencia. La teoría de transformación social de conflictos dice que poder llegar a una cultura de la vida y de la paz exige cambios en las personas, en las relaciones, en las estructuras y en la cultura. Y exactamente eso es lo que nos dice Evangelii Gaudium. Entonces hicimos aquí como unos tips de lo que necesita ser cambiado en cada nivel. Y aquí es donde voy a parar un momento para que hagamos, Miguel Ricardo, tenemos opción de hacer un pequeño diálogo en grupos. Sí, Rosita, ¿cuántos? 4 grupos, sí, yo Hagamos 4 creería. grupos para que en cada grupo dialoguen. Entonces, el grupo 1 va a dialogar sobre estos cambios. Por favor, tómenle el pantallazo y miren los tips que hay ahí. Cuando hablamos de la conversión del ciudadano, de adentro hacia afuera, la persona, ¿qué actitudes debe tener un ciudadano cristiano para ser coherente con su fe? ¿Cómo debe pensar? ¿Cómo debe tener qué tipo de criterios de juicio para juzgar la realidad a la que se enfrenta y qué comportamientos revelan que es una persona creyente como ciudadano? En lo relacional, pasemos a la comunidad, una comunidad política. ¿Qué tipo de comunicación debe manejar? Los patrones relacionales, el tema de la subsidiariedad y la participación de la que nos habla el magisterio, iluminan mucho esta parte. ¿Cómo hacer colaboración en orden al bien común y capacidad de manejar los conflictos donde haya coexistencia y conflictos? El problema no es el conflicto, el problema es la forma en que tramitamos los conflictos. Entonces, una comunidad fuerte es la que es capaz de identificar un conflicto a tiempo y tramitarlo, afrontarlo positivamente para que aprendan, salga fortalecida del conflicto y no desbaratada, como suele pasar ahora. Las estructuras, ¿sí? Y los modelos de vida. Tratemos de, cada grupo va a asumir uno de estos niveles. Entonces, el grupo 1, el nivel personal, el grupo 2, el nivel relacional, el grupo 3, el nivel estructural y el grupo 4, el nivel cultural, para que hablemos de una cultura política basada en el bien común o al servicio del bien común, basada en la fraternidad universal. ¿Cómo podemos hacer posible en cada uno de estos niveles la transformación del mundo de la política? Adelante, Miguel. Vamos a hacer un diálogo, 15 minutitos, máximo 20, para que luego regresemos a conversar un poco sobre sus reflexiones. Listo, entonces vamos a ir a 4 salas. Recuerden que les va a llegar una invitación. Sencillamente usted va a decir unirse para que vayan a las salas. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos a crear las salas. Ahí ya pueden, por favor, unirse, ¿sí? Unirse. Van a dar unirse para que puedan ir a las salas y trabajar rápidamente. Importante que allí alguno de ustedes tome la vocería e inicie la reflexión, el trabajo con ustedes. Unirse, van a unirse rapidísimo para que puedan, no perdamos tiempo. Unirse a las salas, ¿vale? Listo. Listo, Hola, Abelardo. Hola. Listo. Miguel, mira, nosotros hablábamos, y Rosa Inés, no, a ver, primero que todo me presento para saber por qué pienso como pienso. Mi nombre es Abelardo Cañas, yo soy administrador de empresas de la Universidad del Tolima. Tengo una maestría en administración de empresas con la Universidad Nacional. Estuve 10 años vinculado a la UNAD como docente en el área de sociología y epistemología.
Pero llevo 30 años como importador de autopartes de China, de Sao Paulo, Brasil, de Frankfurt, Alemania y de París. Mira, pues que lo que yo voy a plantear es mi visión como empresario, que finalmente nosotros somos los que le colocamos el billete para que esto funcione, ¿cierto? A nosotros no nos importa si el país realmente es una autocracia o una democracia. A nosotros lo que nos importa es tener una sociedad viable, en donde la gente se eduque, en donde haya un modelo de salud, donde quepa el pobre y quepa el rico. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y vivimos enamorados, por ejemplo, de China, que es una autocracia. Vivimos enamorados de Brasil, que es una democracia, que formó un gran bloque de las BRICS. Pero contrario, de pronto veo el discurso de Rosa Inés un poco desesperanzador. No, pienso que vamos muy bien, tenemos una sociedad viable, tenemos una sociedad desarrollada. Un príncipe del siglo XV nunca vivió mejor que una persona estrato 1. Y eso, ahí están los datos para estudiarlo. Hay que conocer un poco de historia también, de cómo ha vivido, de dónde viene y para dónde va. La misma misión evangélica del planeta se ha podido desarrollar mejor en la medida que tenemos un papa moviéndose por todo el mundo. De hecho, nosotros tenemos un modelo de gobierno, una aristocracia, ¿sí? Remitiéndose al origen, al significado etimológico de qué es aristocracia, que es el gobierno de los mejores. Nuestra gran Iglesia Católica es gobernada por una aristocracia formada en las mejores universidades del mundo y por eso somos viables desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, porque hemos podido adaptarnos a los diferentes cambios. Mira, pues que yo no estoy desesperanzado como empresario que soy, ¿sí? Como profesor que en alguna oportunidad fui, como padre que soy, yo no tengo un mensaje desesperanzador. Desde luego tenemos problemas sociales, tenemos problemas económicos, pero cuando la Tierra no ha tenido, el planeta Tierra no ha tenido problemas desde el punto de vista socioeconómico, problemas de salud, es decir, somos una sociedad viable y con toda seguridad todos los días vamos a estar mejor y te habla una persona que participó de la empresa privada, reitero, y pagamos todos los días nuestros impuestos sin ninguna pereza. A nosotros no nos da pereza porque sabemos que todos nuestros impuestos, algunos se los van a robar, pues bueno, ¿qué hacemos? Pero hay otros que necesitamos para la salud, hay otros que necesitamos para hacer vías terciarias para que nuestros campesinos saquen nuestros productos, de las vías, todos. Somos contrarios al gobierno de Petro que dice que las vías 4G están hechas para que los riquitos, ¿sí? Es decir, nosotros como importadores que utilizamos las vías terciarias para transportar nuestros productos. Pero bueno, entonces, ¿cómo desarrollamos este país? Y podría extenderme aquí hablando. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Rosa Inés. Vale, gracias, Abelardo. Del grupo 1, ¿tú estabas en el grupo 1? Sí, grupo 1, ¿cómo no? ¿Y del grupo 1 alguien más quiere decir algo? Porque creo que la pregunta concretamente era cómo era posible la transformación del nivel personal en la transformación política. Si lograron hablar de eso, por favor, alguien del grupo que comparta para el resto. Sí, doctora Florian, buenas noches. Padre Leudo, buenas noches. Adelante. Yo creo que el tema de las convicciones cristianas en la política son fundamental. Y había como que tomar el magisterio del Papa Francisco, que nos da pues estas líneas de apertura y de diálogo permanente con las culturas, la cultura del diálogo. Sí, yo creo que la actitud es de compromiso y de conversión, diría yo. Compromiso y conversión. No vamos a cambiarlo todo, pero si por ahí comenzamos, es posible. Compromiso, conversión y participación ante la indiferencia en la que vivimos generalmente. Muchas gracias, padre.
Grupo 2, el que trabajó la transformación de la política desde las relaciones. Grupo 2, ¿alguien del grupo Arturo, 2? Listo, Arturo, gracias. Bueno, grupo 2. Bueno, nosotros nos tocó un punto que tiene que ver con un aspecto que hemos considerado esencial, que es el aspecto relacional. Y lógicamente sacamos como conclusión que era de las cosas más complejas, ¿no? Poder construir los consensos al interior de la sociedad y las comunidades siempre tiene sus retos y sus desafíos. Y algo que planteó uno de los compañeros que estuvo en el grupo es desaprender, que me parece algo muy importante. Hemos venido con unos hábitos y con unos comportamientos, con unas costumbres, desde el punto de vista social de los relacionamientos en el hogar, en la casa, en la familia, en la sociedad, que necesitamos cambiar ciertos hábitos y generar nuevas actitudes. Si queremos construir consensos, si queremos tener inclusión social, si queremos cuidar la casa común, necesitamos cambiar muchas cosas. Y esas cosas pasan por el primer punto, que es lo personal. Nadie da de lo que no tiene. Entonces, la transformación de dar pasos asertivos hacia adentro nos va a revisar, pero también nos vamos a ser mucho más asertivos hacia afuera. Lo que se trata es que en el mundo siempre van a haber los desequilibrios económicos, sociales, en todo tiempo. Lo único que queremos ser posibles todos, hacer un mundo más amable y una sociedad con mejores posibilidades para todos. Entonces, hacer los esfuerzos de solidaridad, de humanización, de liderazgos colectivos, de compartir y de construir consensos sobre acuerdos fundamentales en la sociedad, respetando la diferencia y permitiendo y escuchar activamente a los otros que también tienen capacidad para aportar y construir juntos, es posible generar un mayor tejido social y comunitario que nos permita avanzar no sobre lo que nos separa, sino sobre lo que nos une, porque siempre van a haber diferencias y desacuerdos y van a haber desigualdades sociales, porque el mundo no es perfecto. Entonces, los relacionamientos comunitarios es un ejercicio de construcción permanente. La transformación es de construcción permanente, de cuidado permanente y de saber que en el proceso de transformación, ya sea política, social o comunitaria, siempre van a haber nuevos desafíos. Lo que tenemos que tener es una mente abierta y la fe de que hay compromisos que lo adquirimos de manera colectiva. Y solo transformamos cuando generamos liderazgos colectivos y tenemos en cuenta el otro como un actor válido en ese proceso de transformación, donde todos son necesarios, nadie sobra. Entonces yo quiero dejar hasta ahí porque fue más o menos el consenso y lo que podemos construir juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Muy bonita reflexión. El grupo 3, que trabajó sobre la parte de las estructuras. Bueno, nosotros como grupo 3, desde las estructuras, concluíamos que esa coherencia misional tiene que ver con el saber lo que queremos llegar a ser, y desde ese quererlo promover lo que queremos ser con claridad, y se trata entonces de dar razón de lo que creemos en todos todos los estamentos donde nos movemos, ¿sí? Promover el servicio de la caridad en todo el sentido de la palabra, en todo lugar. Y decíamos también que esos patrones procedimentales tienen que ser con los principios básicos del Evangelio. Eso es lo que nos debe mover. Y desde allí hablábamos también de las estructuras sistemáticas que nos deben ayudar a mirar por dónde entrar y salir, como usted decía, como nos decía Rosa Inés, que la toma de decisiones y los destinatarios tienen que ver entonces con la participación de todos, ¿no? Que no, el poder es el de todos, que todos podamos tener derecho a la palabra, a opinar, a encontrarnos y a crear comunidad. Es más o menos lo que nosotros mirábamos desde las estructuras que realmente estamos llamados a transformar, y básicamente pues desde esos principios del Evangelio, donde todos cabemos. Gracias, hermana Miriam. Y el último grupo, el que trabajó sobre la cultura y los modelos de vida. Bueno, me toca a mí como
hacer la vocería, donde participó María del Río, Delcy y Carlos. Creo que primero que todo hicimos como una reflexión muy frente al tema de la escucha de todo lo que pusiste, Rosa, y nos puso como a reflexionar sobre nuestros comportamientos desde la familia, desde la misma empresa, y bueno, todo un tema de generar un modelo de vida que sea coherente con nuestros pensamientos y nuestras actuaciones. Y eso nos puso a reflexionar también el caso de que existen normas, y yo creo que lo fundamental de esas normas se requiere que sean normas construidas de manera participativa. Me acuerdo que una persona nos decía en mi trabajo que no es lo mismo una comunidad informada que consultada o que se delibere que una comunidad que incida. Y yo creo que a partir de esos estamentos es necesario pues que esos marcos normativos sean también socializados e interiorizados. Igualmente, al interior del grupo se habló de una experiencia con jóvenes, pensando en el tema de la distribución del poder y del bienestar, pensando que era necesario también generar esa interiorización de la toma de decisiones frente al tema de cualquier comportamiento de una manera equitativa y de una manera participativa. También se conversó con relación al tema de esos patrones culturales que de pronto uno puede aludir para justificar cualquier comportamiento que deteriore a la otra persona. Entonces creo que es importante no aludir a la cultura si en realidad está deteriorando a alguna otra persona con nuestro comportamiento. ¿Qué otra nota tengo aquí? Bueno, creo que básicamente hicimos algunas reflexiones también al interior de nuestros comportamientos y nos llama la atención de que nos estremece pues de revisarnos para poder tener pues en una sociedad más justa y más humana. Muchas gracias, Beatriz. Servio, estás pidiendo la palabra, tenemos un minutito, así es que, Sí, por favor. regálame el minutico, era para decir un poquito algo con relación a lo que decía Abelardo. Yo difiero un poco de lo de él en cuanto a que él hace una lectura desde el empresario, pero ahí hay un problema de plusvalía, es decir, y yo no puedo decir que vamos en un país que vamos bien si hay una gran inequidad creciente cada día. Era solo eso. Gracias, Servio. Como ven, o sea, el hecho de que compartamos aspiraciones, una misma fe, no significa que no tengamos derecho a pensar distinto, porque estamos en lugares distintos, tenemos experiencias diferentes y eso hace que también nuestra historia define una forma de leer el mundo y de interpretarlo y de posicionarnos. Aquí la clave no es quién tiene la razón y quién no la tiene. La invitación que yo les quiero, y con esto cierro mi intervención, es invitarlos, miren, la herramienta que tiene el ser humano, el bautizado, el cristiano, para poder ser fiel al Evangelio en la práctica ciudadana y en la práctica política y la dimensión política de su fe, es el discernimiento, porque no soy yo quien tiene la última palabra, pero que el Espíritu realmente nos asista exige mucho discernimiento. Si realmente lo que hacemos es coherente, porque también podemos terminar usando el Evangelio para interpretarlo a nuestra medida. Recuerden que por ahí empecé hablando y todo lo podemos también pues interpretar como nos parece, como nos lo presentan otros. Y ni siquiera, créanme a mí, hagamos discernimiento, hagamos de esto un camino de conversión permanente de las personas, las relaciones, las estructuras. Cierro dejando una pregunta, no para que me la respondan a mí. ¿A quién le conviene los ciudadanos peleados con las instituciones? Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Rosita, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Sabemos que este es un tema que le apasiona. Yo sé que Rosita es un tema que le encanta muchísimo, todo este tema de la transformación social y es muy importante en todo este tema que hemos venido desarrollando y en nuestro diplomado. Gracias, Rosita, por acompañarnos. Espero que nos pueda seguir acompañando en
en algunas sesiones más. Algún aviso importante. Recuerden para todos los estudiantes, recuerden que el 8 y el 15 vamos a tener las reuniones. Es importante, ahí por eso les volví a colocar allá en el chat aviso, información importante, y volví a ponerles el cronograma para que ustedes recuerden quiénes van, qué días les toca a ustedes, si el 8 o el 15, y recuerde que el primer grupo empieza a las 6 de la tarde, no a las 6:30, sino a las 6. Y cada grupo va a tener media hora, los vamos a escuchar, el doctor seguramente que les va a dar orientaciones para que ustedes afinen su ejercicio, y el 21, que es el día en que lo van a tener los 10 minutos para socializarlo por equipos, entonces ya lo tengan afinado, trabajado, y lo tengan pues terminado el ejercicio, ¿no es cierto? Que es precisamente la conformación de las comunidades políticas. Cada grupo va a tener media hora, los vamos a escuchar el texto que ustedes ya tienen redactado. A partir de ahí seguramente van a hacer las observaciones el doctor Miguel, y seguro tendrá el momento para preguntar, para ajustar, para que todo quede claro y el ejercicio lo puedan presentar el día 21 para el cierre de nuestro diplomado. Muchísimas gracias a todos y todas. Entonces, les deseo un feliz descanso. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por todo su trabajo en equipo. Y bueno, entonces nos vemos la próxima semana, el día martes, ¿no? Ahí continuamos, y revisen su cronograma, por favor, de reuniones. Ojalá quienes no se han reunido, ojalá se reúnan y puedan terminar su ejercicio para que lo podamos conocer. Les deseo una feliz noche, feliz descanso para todos y todas. Muchísimas gracias. Fernando, Carmen, pase bien, Fray Heriberto, muchas gracias a todos. Mónica, Muchísimas chao, gracias. que descansen. Bueno, feliz noche para todos y Gracias, todas. que Gracias. descansen. Miriam, Hasta mañana. Arturo, gracias, Muchas hermano. gracias. Feliz noche para todos. Gracias por los aportes en esta noche.